¿Sabes cómo puedes ganarte muy bien la vida en internet como freelance, como emprendedor? Se acaban de cumplir 9 años desde que me monté por mi cuenta y por eso quiero compartirte hoy estos 6 trucos que son los que han hecho que cada año me haya ido bastante mejor que el anterior. ¡Empecemos! Hola, mi nombre es David Olier y como te decía hace exactamente 9 años y 2 días mientras grabo esto que me monté por mi cuenta. ¿Qué trabajo en mi casa para mí? Bueno, trabajar exactamente no, pero la historia de esos 9 años es bastante complicada y la tienes en el canal en otro vídeo mucho más detallado. Pero lo que sí que es innegable es que en este tiempo he pasado de cobrar 300 euros en todo un año, creo que en 2016 es lo que facturé, a superar las 6 cifras. No ha sido fácil, no ha sido para nada inmediato, pero sí que ha habido varios puntos en el camino que son los que han disparado la facturación, mi trabajo y mi satisfacción a lo largo del camino. Estrategias que seguramente tú también puedas implementar. Por eso hoy quiero contarte cuáles han sido esas estrategias que me han hecho pasar de estar mano sobre mano siendo una carga económica familiar muy grande, por básicamente no aportar un solo euro a la familia, a ser un emprendedor de éxito como soy ahora. Punto número 1, dar el salto al vacío. Siempre suelo decir que el hecho de dar el salto al vacío, de ponerte a emprender sin tener un plan, sin tener un respaldo, es un error. Y en realidad, desde el punto de vista económico, de estrés y de ansiedad, es un error y el aprendizaje también se ve un poco ralentizado. Lo que pasa es que pensar en las cosas no ayuda, hay que hacer. Cuando haces las cosas es cuando surgen los cambios. Y si quemas todas las naves que tienes detrás y no tienes vuelta atrás, al final solo te queda un camino que es ir hacia adelante. Es una basura, la verdad es que se pasa mal los primeros años, pero es que solo puedes ir hacia adelante. En 2014, cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, te confieso que no tenía ninguna esperanza de que funcionase, simplemente quería pasar un mal trago que estaba viviendo en aquel momento, sobrevivir y no tenía mucha expectativa en lo que vendría después. Lo que pasa es que cuando te encuentras, como decía, con una mano delante y una detrás, sin dinero y sin querer volver a una oficina a estar 8, 9, 10 horas dependiendo de otro, al final tu cabeza se pone a trabajar y como no te queda otra, acaba saliendo. Y no solo acaba saliendo, sino que acaba saliendo muy bien. ¿Quién sabe? Quizás si no hubiera quemado todas las naves y me hubiera dejado alguna puerta abierta, hoy no estaría aquí hablándote de esto. De hecho, si te interesa el emprendimiento, el desarrollo personal o la productividad, echa un vídeo al resto de vídeos del canal porque encontrarás que hay material muy interesante para ti. Y ya que estás, no olvides suscribirte. Punto número 2, crear tu propia marca personal, aunque crear es un término incorrecto porque todos tenemos una marca personal, todos tenemos algo que nos hace diferentes. Ser consciente de que hay algo que nos hace distintos y aprovecharlo. Cuando yo empecé a construir mi marca personal, ni siquiera tenía idea de qué era esto de la marca personal o que lo que estaba haciendo era precisamente eso, construir una marca personal. Y es ahora cuando miro atrás que me doy cuenta de que ese es un factor decisivo de todo lo que vino después. Crear una página web, crear un perfil social, crear un canal de comunicación en el que le cuentas al mundo quién eres, qué haces, qué quieres hacer y qué vas aprendiendo, es construir una marca personal. Y cuando los demás saben quién eres y qué haces, la rueda empieza a girar y no solo aprendes más, sino que los demás empiezan a mirarte como un referente o una persona a tener en cuenta en ese ámbito concreto. Y con esa estrategia, que en el fondo no era una estrategia, sino una forma de forzarme yo a aprender, y un poco de boca a oreja, es como he conseguido el 75% de los clientes de los últimos 9 años. Bueno, eso y una cosa más. Punto número 3, vender servicios. Cuando yo empecé lo que hacía era crear contenido, crear contenidos, productos, infoproductos más bien, y tratar de venderlos. Libros, explicaciones, cursos, y la cosa no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Porque no tenía la audiencia suficiente, no estaba atacando al perfil de persona adecuado y no estaba ofreciendo el valor que en el fondo la gente quería recibir. Y eso me hizo perder mucho tiempo en la dirección equivocada. Hasta que llegó un punto en el que de tanto contenido creado y tantas cosas que iba haciendo por internet, la gente empezó a decir, oye, el tipo este, aunque no me interesa lo que vende o lo que hace, consigue posicionar sus artículos encima de los míos, encima de mi empresa, encima de lo que yo ofrezco. Y además su web es más rápida, es más bonita, es más funcional. Y ahí es cuando la gente empezó a pedirme, oye, en vez de vender esto que estás vendiendo, ¿por qué no vienes y haces lo que haces en tu web, pero me lo haces a mí? Y dije, bueno, pues en vez de vender producto, vamos a vender estos servicios, ¿no? Y ese es el punto de inflexión que marca el cambio de facturación en los años 2018-2019. Lo que pasa es que faltaba todavía
un pequeño detalle para que la cosa se disparase. Punto número 4. Desarrollar habilidades de alto valor. Cuando empecé a ver de servicios en aquella época, había un problema, es que hacía un poco de todo y lo vendía más barato que nadie para intentar llegar a más gente. Error monumental. Cuando me di cuenta del verdadero valor que aportaba y del verdadero valor que puede extraer un profesional o una empresa de lo que yo hacía en aquel momento, sobre todo con estrategia web, posicionamiento en buscadores, lo que hice fue especializarme todavía más y desarrollar más mis habilidades específicas para un cierto tipo de cliente concreto. Y al focalizarme en lo que querían las empresas, en lo que querían conseguir, en ese valor extra que yo les podía aportar, no solo conseguí aumentar mi base de clientes, sino que también pude aumentar mucho mis tarifas. Y ese es el salto que has visto o ves en la gráfica que hubo en 2020-2021, que ya ves que es un salto bastante grande. Si tú también quieres aprender a valorarte como debes y aprender esas habilidades de alto valor que pueden darte un gran empujón de facturación o un extra de dinero cada mes, suscríbete a mi newsletter en davidolier.com porque cada día mando un consejo para que tú crezcas como persona y los demás te vean como al experto que en realidad eres. Y esto me lleva al punto número 5, que es exponerte y conocer gente. Cuando tienes el qué y el cómo, lo único que te falta es con quién. El hecho de que la gente te conozca, de que te reconozcan, de que tengas una cara pública, bien sea una cara pública digital, como decía, una web, un podcast, una red social o un canal, algo, o algo más tradicional, ponencias, eventos, clases, etcétera, etcétera, lo que hace al final es que nunca te falten clientes. O lo que es mejor, que nunca tengas que salir a buscarlos. Pero eso es tema para otro vídeo. Ese salto tan bestia que has podido ver en mi facturación en 2020-2021, en el que básicamente se duplicó la facturación y llegamos a las 6 cifras, se debe justo a eso. La gente adecuada empezó a encontrar el valor que podía aportarles. ¿Cómo? Con una presencia cada vez mayor en Internet, gracias precisamente al SEO, en redes sociales, sobre todo redes sociales profesionales como LinkedIn, con el boca a oreja que iban generando mis propios clientes y con una newsletter cada vez mayor. En 2020 retomé mi vieja newsletter de 2015-2016 y empecé a darle mucha caña. Y al final, cuando conoces a las personas adecuadas y llegas a esas personas adecuadas con una oferta, una propuesta de valor adecuada, las cosas funcionan de maravilla. Pero nada de esto sería posible sin el sexto y último punto, que yo diría que es la verdadera clave de todo lo que te acabo de contar, y es saber valorarte a ti mismo, saber valorar lo que haces. En ese punto de inflexión de 2021 se juntan dos factores. Uno es el que te acabo de contar, el que la gente adecuada conociera el valor que estaba proporcionando y pudiera venderles un producto muchísimo mejor, conociendo a los freelance adecuados que podían hacer que todavía ese valor añadido, ese producto, fuera mejor y pudiera subir mis tarifas. Eso va por un lado. Pero el otro es un factor interno, es valorar más quién eres tú y qué puedes aportarles a los demás, a través de todas las habilidades que tienes y todos los conocimientos que has ido adquiriendo. Porque cuando eres consciente de que no eres el mejor en nada, siempre va a haber alguien que sepa más que tú, pero por el contrario también va a haber un montón de gente que sepa menos que tú y que se puede beneficiar de ese conocimiento que tú tienes, la dinámica cambia. Porque entonces, en vez de compararte con aquellos que saben más que tú y a los que en el fondo no puedes aportarles nada y te centras en aquellos que pueden aprender o pueden ganar mucho con lo que tienes que ofrecer, la cosa cambia. Y si trabajas bien tu marca personal y tus canales de comunicación y transmites ese conocimiento que tiene, tus posibilidades de crecimiento se disparan, a más del doble en mi caso. Y no solo se disparan, sino que además se vuelven muy resistentes, resilientes y prácticamente antifrágiles. Porque cuando ofreces un producto o un servicio, al final puede llegar un momento en el que o alguien lo haga mejor que tú, o ese servicio se deprecie, o vete tú a saber, el mercado cambie, o los clientes empiecen a hacer ellos ese mismo servicio, como me ha pasado a mí hace poco. Pero cuando trabajas bien tu marca personal perdura siempre en el tiempo, pase lo que pase. Y ahora que ya tienes claras estas 6 estrategias que te pueden ayudar a crecer muchísimo, echa un vistazo a estos 7 errores que no debes cometer si estás emprendiendo, si estás montando un negocio. Cuando veas este vídeo, sumado a este, tu estrategia como emprendedor será imparable.